Jesús, ¿no? A Jerusalén. Entonces, hoy empiezan estas celebraciones y hoy quería hacer algo un poquito diferente, ¿no? Vamos a intentar a ver si nos sale. Cita en la mañana me estaba compartiendo que puso Dios en su corazón que nos acercáramos más a la palabra, ¿no? Y a la palabra física, a la palabra palpable, ¿no? A la Biblia, ¿no? Que la escudriñáramos, que la viéramos, que no la dejáramos de lado. Y creo que tiene mucha razón. No sé si recuerdan lo que habíamos estado compartiendo como iglesia, que nos queríamos enfocar este año, que es la oración, la alabanza, la palabra y la constancia, ¿no? Son nuestros 4 objetivos para este año y pues gracias por reafirmarlo, Cita. Dios habla a través de todos nosotros y gracias por ese recordatorio, ¿no? Y bueno, para comenzar, ¿se acuerdan de qué dependen nuestras acciones? De nuestros sentimientos. ¿De qué dependen nuestros sentimientos? De nuestros pensamientos. ¿Y de qué dependen nuestros pensamientos? De nuestras creencias y conocimiento. ¿Qué diferencia hay entre creencia y conocimiento? La creencia se considera una verdad que puede ser subjetiva, no necesariamente es apegada a la realidad. Puede ser una figura mental que nosotros nos hacemos, que damos como válida. Y un conocimiento es una verdad objetiva que se apega a la realidad, ¿no? Qué peligroso es cuando nuestra creencia, sobre todo en el reino, no está pegada a la verdad y nosotros lo damos como una verdad absoluta, ¿no? Nuestro destino depende de ello, ¿no? Y bueno, pues hablando de creencias, el título de esta plática del día de hoy, si le quieres poner, es ¿y tú quién te crees que eres? Y no se preocupen, no vengo belicoso, ¿no? Al contrario, les quiero compartir que hace unas semanas escuché un podcast. No me voy a mover, Mafer, por si quieres acercarle. Es que como ya estamos invitando a nuestros amigos de las redes que escuchen las pláticas, vamos a estar así como que limitados de espacio. Entonces, para que no sufra Mafer, porque la vez pasada Paquito y Javiercito andaban como leones enjaulados, entonces no se podía hacer como que un acercamiento. Entonces vamos a probar ahora sin tanto movimiento. Bueno, les decía que estaba escuchando un podcast de un pastor, se llama Robert Barriger. Es un pastor americano que nació en Perú. Perdón, no nació en Perú, nació en Estados Unidos y tiene su obra en Perú. Tiene ya muchos años en Perú, son como 30 o más años. Y él estaba hablando de algo que me llamó muchísimo la atención y se me hizo muy interesante. Él decía que la iglesia aparentemente estaba desunida. Hay tanta diversidad, tantas creencias y tantas prácticas que parecieran hasta contrarias, pero que en realidad la iglesia no estaba desunida. La iglesia de Cristo estaba unida y estaba unida en 9 doctrinas fundamentales, ¿no? Y esas doctrinas, entre otras, decían la Biblia como máxima autoridad, Dios es trino, la salvación por fe y no por obras, la sangre de Jesús es suficiente, la presencia del Espíritu Santo en nosotros y algunas otras, ¿no? Y justamente hablando de la canción Solo de Jesús la sangre y de la que la sangre de Jesús es suficiente, traté de hacer una historia que hoy la vamos a, más que predicarla y compartirlo, la voy a leer, es como si fuera un cuento. No soy un storyteller, ¿no? Pero sí te voy a pedir que me acompañes con tu imaginación, porque es la historia de Dios con nosotros, es la historia de ese ser que en el cual confiamos y en el cual creemos y lo que ha hecho con nosotros, ¿no? Es una bella historia, seguramente la conoces. Quiero pensar que no la habías visto tal vez desde el punto de vista que le vamos a ver hoy, ¿no? Y creo que sería una muy buena entrada para estas fechas que vienen. Vamos a suspender un poquito la serie que traemos, ¿no? Y vamos este domingo y el siguiente domingo a tratar cosas alusivas a estas fechas, ¿ok? Entonces, pues bueno, ¿listos? Comenzamos, ¿no? Y lo voy a leer así, dice: érase una vez, así empiezan todos los cuentos, un ser divino enorme, majestuoso, glorioso, deslumbrante, creativo. Dicen por ahí, poderoso creador. En sus tiempos de creatividad le gustaba deambular allá lejos, 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 en las alturas celestiales, en lo que podríamos definir tal vez como un rincón allá escondido del infinito. Ese ser hermoso, además de ser magnífico en apariencia, le gustaba crear cosas nuevas.
Un día decidió realizar una obra maravillosa, dándole forma y orden a lo que ahora conocemos como nuestro entorno, nuestro mundo, el cielo y la tierra. Y no solo eso, sino que decidió aderezar su creación, su obra maravillosa, dándonos vida a nosotros, los seres humanos. Y no solamente creándonos, sino dándonos una jerarquía. No sé si sepas, pero en el diseño divino somos segundos abajo de Dios. Y también nos dio un propósito de vida, vivir en comunión con Él, trabajar y administrar la creación. ¿Sí? Acompáñame a Primera de Crónicas 29:11. Vamos a estar viendo bastante Biblia, aprovechando lo que nos decía cita, ¿no? Primera de Crónicas 29:11. Dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Fíjense, tuya es la magnificencia, lo que decíamos en un principio de Dios magnífico, el poder poderoso, la gloria glorioso. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, Él las hizo. Tuyo es el reino, eres excelso sobre todos. Vámonos ahora a Génesis 1, 25 al 31. Génesis 1, 25 al 31. 1, 25 al 31. ¿Listos? Dice así: Entonces Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran medida, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Esta es la justificación de lo que hizo Dios con nosotros, ¿no? Esa era la intención que tenía en el momento inicial de la creación. Y vámonos ahora a Hebreos 13, 14. Hebreos 1, 13, 14. Y aquí empiezan nuestros descubrimientos. Tiene que ver con algo que vimos en la revisión del devocional en la mañana. Decíamos, ¿qué es más alto? ¿Los ángeles o el hombre? Aquí está una respuesta. ¿Listos? Dice: Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿De quién está hablando aquí? De los ángeles, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos pasajes, podemos deducir que en el plan inicial, la jerarquía inicial de Dios era Dios, maravilloso ser creador; hombre, segundo después de Dios, en comunión cercana con Él y con la autoridad y soberanía sobre la creación; y 3, ángeles que ministraban a Dios y al hombre. Esas eran las intenciones y el diseño original. Entonces, Dios, el hombre y los ángeles que ministraban al hombre y a Dios. Pero sigamos con la historia. La Biblia no nos revela cuándo fueron creados los ángeles, pero sí nos dice que había legiones de ángeles en el cielo. Y había especialmente un ángel con un don maravilloso para la música. Ese ángel era el favorito de Dios, cuyo nombre era Lucifer o Luzbel, por ser un bellísimo ángel, un ser de luz. El problema que surgió con este ángel es que comenzó a manifestar un deseo intenso de sentarse en el trono de Dios, para ser adorado y venerado igual que Él. Pero se le olvidaba que ese privilegio solamente corresponde a un solo ser, nuestro Ser Supremo, nuestro Creador.
El deseo de Lucifer en ese momento era tan grande que se hizo que volviera contra Dios. Así que nuestro poderoso Creador tuvo que resistirlo, rechazarlo, removerlo y expulsarlo del cielo, lo echar a la tierra por su rebelión contra Dios. Este hecho hizo que de ser el mayor de los ángeles se volviera el menor de los ángeles. Ahora sería conocido no por sus dones ni talentos, sino por ser un ángel rebelde, un ángel caído, que además no cayó solo, arrastró al 30% de los ángeles con él. Al ser enviado a la tierra, Lucifer llegó ya no en forma de ángel, sino en forma de algo que se arrastra. La Biblia lo llamó serpiente. Entonces, ese ángel que anteriormente era hermoso, tenía dones, tenía talentos, irradiaba luz, tenía un propósito eterno de vida, un propósito divino de vida, pierde esa forma esplendorosa, pierde sus dones y talentos y llega a la tierra a arrastrarse. Pero eso sí, aún queriendo sentarse en el trono de Dios para ser venerado y adorado, como nuestro Creador. Olvidó su propósito divino. Acompáñame ahora, por favor, a Isaías 14, del 12 al 14. Isaías 14, del 12 al 14. ¿Listos? Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjense que dice que no nada más fue derribado a la tierra, fue derribado hasta el Seol. El Seol es un sinónimo del infierno. Entonces, el infierno no fue originalmente diseñado para castigar al hombre. El infierno fue un lugar diseñado para castigar al ángel rebelde contra Dios. ¿Okay? Entonces, para este momento, si nos fijamos, la jerarquía que había establecido en un principio Dios cambió. Ahora estaba Dios, luego estaba el hombre, luego estaban los ángeles y ahora estaba el ángel caído junto con sus compañeros también ángeles caídos. ¿No? Y bueno, regresando a la historia. Dios puso a Adán en el huerto del Edén y le había dado dominio sobre toda la creación, sobre toda la tierra. Le había dado la posibilidad de administrar todo, de nombrar animales, de multiplicarse, de reproducir el huerto por todo el mundo. A este dominio se le llama poder adámico. La serpiente que ahora estaba en el huerto, para ese entonces ya había cambiado de nombre. En vez de ser conocido como Lucifer, ahora se le conocía como Diablo, Satanás, Satán, Satan en inglés. Y pues ya no podía ir en contra del Padre. Entonces, ¿qué hizo? Ir en contra de Adán y de Eva en el huerto. ¿Y cómo lo hizo? Pues engañándolo para tratar de inculcarle su mismo pensamiento. Les dijo: ustedes pueden ser como Dios, ustedes pueden sentarse en su trono. Y comenzó por Eva, diciéndole que si comía del fruto prohibido, podría tener un conocimiento superior. ¿Cuál era ese conocimiento superior? El conocimiento conocido como el bien y el mal. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Se han fijado cómo hasta la fecha es bien fácil para nosotros juzgar a los demás? No conocemos los contextos, pero somos buenísimos para determinar si alguien está bien o si alguien está mal, ¿no? A veces ni siquiera nos tomamos la molestia de ir con la persona y decirle cuál fue tu motivo, por qué decidiste esto, cuál es tu contexto, cuáles son tus intenciones, qué quisiste decir, qué pretendías alcanzar. Y luego no nada más eso. Nos vamos con todos los demás a nuestro alrededor difundiendo nuestro juicio, ¿no? Nuestra sentencia de lo que tomamos en consideración con todos los que nos rodean.
Ya sé que eso no pasa aquí, eso nada más es en China, en la Patagonia, aquí nada más me lo platicaron, ¿no? Pero bueno, eso que pasa en China y en la Patagonia nada más es una consecuencia de haber comido del fruto prohibido del bien y del mal, ¿no? Solo que como no somos Dios, nuestra percepción y nuestro juicio, pues a veces nos sale un poco más mal de lo que nos gustaría reconocer, ¿no? Les voy a compartir una anécdota indiscreta. Ahora que estamos aquí al frente de la congregación, pues hemos tenido que tomar ciertas decisiones y acciones, ¿no? ¿Se acuerdan que hace unas semanas comentaba que estábamos dándole cierta prioridad a las áreas de oración, a las áreas de la palabra, a las áreas de la alabanza, y que las personas que tenían el deseo de participar ahí, pues tenían que cumplir con ciertos requisitos? Hay algunas personas que no cumplieron o no han cumplido con esos requisitos. Entonces es bien complicado decirle a esa persona, estabas aquí, pero ahora no puedes estar aquí hasta que cumplas con ese requisito, ¿no? Y la semana pasada se nos acercó una personita que queremos mucho, venía muy frustrada, venía muy enojada, venía muy dolida, creo que sería la palabra correcta, porque le dijimos que no podía continuar en una área determinada, ¿no? Afortunadamente tuvo no sé si decir el valor, el discernimiento de acercarse directamente con nosotros, ¿no? Y expresarnos sus sentimientos, expresarnos por qué sentía dolida, por qué no le parecía. Y fue un momento que a mí me encantó, la verdad es que me encantó, porque a pesar de que sí tenía dolor en su corazón, fue un momento de mucha comunión, fue un momento de mucha bendición, fue un momento en el que pudimos ver un corazón hacia nosotros y hacia la iglesia, porque nos dio la oportunidad de expresarle qué es lo que estábamos buscando, cuál era el contexto, que no era un castigo, ¿no? Que simple y sencillamente Dios predicó con el ejemplo, Jesús predicó con el ejemplo, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Y si no estamos pudiendo, por circunstancias totalmente válidas, en un momento de vida predicar con el ejemplo, no podemos estar en unas áreas que vienen jalando a toda una congregación, ¿no? Entonces me encantó porque la reflexión final fue, somos muy egoístas, nada más vemos por nosotros mismos y lo que nosotros queremos, ¿no? Muchas gracias por preocuparse por nosotros, ¿no? Entonces sí fue algo que de verdad que en un momento inicial fue difícil, ¿no? Pero me encantó y creo que también les encantó. Ojalá todos nos diéramos la oportunidad de ser así. Pero bueno, eso fue nada más como un paréntesis. Lo que es más crítico, y que tiene que ver aquí también con esto, es que normalmente no nos conformamos con emitir juicios entre nosotros. Nuestra astucia o audacia es tan grande que incluso nos atrevemos a decir, yo sé que Dios en su palabra dice tal o cual cosa, pero la verdad es que como que a mí no me parece, como que está exagerado, como que no es mi contexto, ¿no? Como que sí, pero no, ¿no? Eso que hacemos nosotros no es correcto y se conoce como el pecado del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Entonces la invitación es a reflexionar, ¿realmente ponemos atención a lo que nos dice la palabra y consideramos que la palabra es infalible? ¿La seguimos o no la seguimos, ¿no? Y bueno, regresando a la historia. Cuando Satán en su forma de serpiente le dice a Adán y a Eva que pueden ser como Dios, ellos desobedecen. Y desobedecen las indicaciones de nuestro Creador. Satanás lo que logró fue hacer caer al hombre y cambiar otra vez el orden de las prioridades. Entonces ahora es Dios, ángeles que ministran a Dios, el hombre ya no quedó ahí. Luego viene Satanás con sus ángeles caídos, dominando el mundo, y el hombre caído. ¿Ese hombre caído quién es? Nosotros en ese momento. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Se han puesto a pensar la importancia de esto? Hubo un intercambio por nuestra desobediencia. Entregamos ese dominio y esa autoridad que teníamos sobre el mundo, se la entregamos a Satanás. Le transferimos nuestro poder adámico.
y a cambio nos quedamos con el castigo que era destinado para él. ¿Cuál es ese castigo? La separación de Dios, la muerte espiritual y en largo plazo el infierno. Algo que no era destinado para nosotros por nuestras acciones, por nuestra codicia, nuestra avaricia, lo perdimos. Y bueno, vamos a avanzar el cassette muchos años y vamos a posicionarnos en los tiempos de Jesús aquí en la tierra. Vámonos a Mateo 4, 8 al 11, por favor. Mateo 4, 8 al 11. Fíjense lo que nos dice aquí. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿A quién llevó? A Jesús. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando la Biblia aquí nos comenta que el diablo tenía, más bien que el diablo estaba intentando tentar a Jesús, Jesús tenía 40 días y 40 noches sin comer en el desierto. Y le dice, todos estos dominios te daré si postrado me adorares. Fíjense que Jesús nunca le dijo, esas tierras, esos dominios, estas áreas no son tuyas. Él lo que hizo fue citar la palabra diciendo, escrito está que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con estas palabras no negó el dominio de Satanás sobre la tierra, pues le rindió honor y gloria a Dios y a su palabra. Con esto el diablo se alejó y vinieron ángeles del cielo a servirle. Si tú quieres que el diablo se aleje de tu vida, dale gloria y honra a Dios con la palabra, Él se va a ir y van a venir ángeles a protegerte y a ayudarte. Amén. Y bueno, ¿por qué nos adelantamos tanto en el tiempo? ¿Qué tenía que ver Jesús en esta parte de la historia? Pues como todos ya sabemos, gracias al amor de Dios hacia nosotros, es que su Hijo vino al mundo. Murió y resucitó por nosotros para vencer a la muerte, para dejarnos su Espíritu Santo y para instalar su iglesia. Él regresó al cielo y se posicionó a la diestra del Padre. Eso nos dio esperanza a nosotros para conectarnos nuevamente con nuestro Creador. Dice la historia bíblica, que cuando Jesús partió, resucitó, estaban los apóstoles reunidos con un grupo de hermanos en la fe, haciendo un total de 120 personas. Eran los 12 apóstoles, 11 más Matías que lo habían seleccionado, junto con un grupo de personas más quedaban 120. Todos ellos, ¿qué estaban haciendo? Perseveraban unánimes en oración y ruego. De pronto el Espíritu Santo cae sobre ellos y podríamos decir que la iglesia nace ahí. De un momento a otro ya no había un Cristo, había 120 cristianos. Ya no había una sola persona echando fuera demonios, había 120 con esa autoridad. Y lo más sobresaliente, al final del día en Pentecostés, 50 días después de eso, después de que Cristo resucitó, ya no nada más había 120, había 3,000 después de la predicación de Pedro, ¿no? Todos ellos arrepentidos, bautizados y recibiendo el don del Espíritu Santo. El diablo sabe que tiene muy poco tiempo, por eso hace todo lo que está en sus manos para que uno se distraiga, se desvíe y para que el reino no se extienda. Pero Dios tiene el antídoto para esto. ¿Sabes cuál es el antídoto? La iglesia y los cristianos. ¿Quién es la iglesia y los cristianos? Nosotros, ¿no? Vamos cerrando la historia. No sé, Mafer, si tienes musiquita, estaría bien. Vamos a 1 Corintios 6, del 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿Va? Dice así, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí viene una lista de todo lo que son los injustos, pero vámonos hasta el 11. Dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
1 Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. 1 Corintios 6:19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vuestros cuerpos, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con nosotros? Nos levantó, puso su espíritu en nosotros. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo ya no son de Él, ya fueron comprados por la sangre de Jesús. Dios nos dio nuevamente la victoria sobre el diablo. Lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, quien bajó hacia lo más bajo, hacia el nivel del hombre caído. El propósito que Él tenía era restituir la relación con el Creador de todo aquel que lo acepte y lo declare como su Señor y Salvador. Y solamente con ese simple hecho le permite albergar su Santo Espíritu en él. Hay una falsa creencia en el mundo de que todos somos hijos de Dios y que todos tenemos al Espíritu Santo de Dios. Hace 2 días platicamos con mi suegro y con Licia acerca de eso justamente, ¿no? Todos somos creación del Señor, pero no todos somos hijos de Dios. Todos tenemos un espíritu que viene de Dios al nacer, pero no es el Espíritu Santo, es un espíritu muerto, ¿no? Vámonos a Juan 1, 12 y 13. No, desde el 10. Juan 1, 10. Vamos a ver qué nos dice ahí. Juan 1, 10. Dice así. Está hablando de Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, fíjense, a ese selecto grupo de hombres y mujeres los levantó y los está invitando a morar junto con Él en el reino celestial. Modificó nuevamente el nivel de las jerarquías, quedando de la siguiente manera. Dios trino, con Jesús sentado en el trono, el hombre restituido junto a Dios, como hijo de Dios, con un nivel de autoridad muy similar a la de Él. Después los ángeles que ministraban o que ministran a Dios y al hombre. Después Satanás con sus ángeles caídos dominando el mundo. Y luego el hombre caído. El hombre caído que tristemente es creación de Dios, pero está separado de Él para toda la eternidad. Y que no nada más va a terminar separado de Él, va a terminar en el infierno. Ese es el final de la historia, ¿no? Como la escribí. Esta historia nos enseña varias cosas. Primero, el amor y la intencionalidad de Dios para restaurar nuestra posición original y nuestra comunión con Él. El segundo, el aprendizaje de que hagamos lo que hagamos, no merecemos estar en comunión con Dios, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. No podemos hacer nada para merecer el cielo. Es por su gracia y por su misericordia que lo tenemos. Pero sea lo que sea que hagamos en esta tierra, deberíamos de hacerlo todo por agradecimiento al Señor. Lo que hacemos es por el deseo de complacerlo, no por el deseo de tener un beneficio personal. El beneficio personal, la recompensa, lo bueno, las bendiciones, son consecuencia de, no son el propósito de hacerlo. Y contestando la pregunta inicial, ¿quién te crees que eres? Yo no sé a ciencia cierta cuál sea tu creencia o tu nivel de conocimiento sobre ti mismo, pero esperaría de todo corazón que sepas que eres un ser bello, la más valiosa parte de la creación de ese Dios nuestro, todopoderoso. No cualquier creación, eres su favorito. Que si bien no eres una criatura perfecta, si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador,
Como consecuencia tienes autoridad aquí en la tierra, la autoridad que te da la sangre de Jesús y el nombre del Todopoderoso. Él te respalda, eres un hijo de Dios, tienes poder, el poder de la sangre que fue derramada por Él, por la expiación de tus pecados, para el perdón de tus faltas y para tener acceso a nuestra relación con Dios. Ese ser divino, enorme, majestuoso, glorioso, deslumbrante, creativo, poderoso creador, con quien comenzó toda esa bellísima historia de amor y redención y con quien también termina. Amén. Amén. Dios los bendiga.